Bendiciones, Dios te bendiga, buenos días. Le damos el honor a nuestro Padre porque esta mañana tenemos una palabra de edificación y de bendición para tu vida. Así que ahí donde está, recíbela, abre tu corazón para que recibas esta palabra de mucha enseñanza. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más fluyendo sobre mí para impartir el mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero resaltar el tema y es ¿en qué estás esperando? ¿En qué estás esperando? Muchas veces estamos esperando de que Dios nos haga un milagro. Muchas veces estamos esperando que Dios haga una restauración en nuestras vidas o en la vida de un familiar. Muchas veces estamos esperando la ayuda, la justicia de Dios. Muchas veces estamos esperando tantas cosas de parte de Dios. Pero lo importante aquí el día de hoy que quiero resaltar a través de la palabra es que pase lo que pase, vivas lo que viva, pase lo que quiera venir en contra de lo que estás esperando, es importante que tú te sostengas a la espera, que tú te mantengas esperando. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un acuerdo con Dios, cuando Dios te promete algo, cuando Dios te dice algo, cuando Dios realmente tiene un compromiso de un cumplimiento en tu vida, Él lo va a hacer en su debido momento, que Él sabe el tiempo específico. Pero lo importante aquí es que nosotros nos mantengamos esperando, que nos mantengamos creyendo, perseverando y confiando, y que tengamos la certeza y la convicción que por encima de cualquier obstáculo Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir, ¿ok? Y voy al libro de Jos, capítulo 13, verso 15. Me encanta este versículo, lo hemos leído anteriormente muchas veces, pero hoy Dios lo va a resaltar a través de mi persona una vez más. Y dice la palabra: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Me encanta porque dice, aunque él me matare, en él esperaré. Una persona que realmente nos enseña no nada más con palabras, sino con hecho y acción, de que realmente con testimonio se levantó a esperar lo que Dios tenía para él, lo que Dios estaba haciendo con él y lo que Dios iba a hacer con Job. Una persona que realmente nos demuestra que a pesar del sufrimiento, el momento incómodo, del dolor y de todo lo que pasó, vivió, experimentó, él esperó. Una de las cosas que él dice, aunque me matare, yo esperaré en él. Qué hermoso es que nosotros podamos tener esa fe y esa convicción o esa lealtad o esa confianza hacia lo que Dios te habló, hacia lo que Dios te dijo, hacia lo que Dios te ha prometido en tu vida. Que no a las primeras nosotros tiremos la toalla o dudemos o claudiquemos o tiremos las cosas así. No creo que Dios lo haga, no creo que Dios lo vaya a hacer. ¿Tú crees que va a pasar? Dice la palabra que todo lo que no le creemos a Dios es pecado. Todo lo que realmente nosotros no aceptamos con fe hacia Dios es pecado. Y muchas veces estamos claudicando en los pensamientos y estamos pecando porque hay promesas, hay cosas que Dios te ha dicho, nos ha dicho, mejor dicho, y estamos dudando. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestra fe todos los días encendida y la convicción de que Dios lo hará por encima de lo que estemos experimentando, por encima de la imposibilidad, porque mayormente a Dios le encanta prometer o hacernos entender que va a hacer algo cuando uno menos se lo imagina o cuando la cosa es más difícil y más imposible, ¿ok? Yo quiero llevarte a Lamentaciones, capítulo 3, verso 21 al 33, pero voy a ir saltando varios versículos. Por ejemplo, voy a capítulo 3, ¿verdad? Versículo 21, versículo 24, de ahí brincamos 25, 26, 27, 28 y después brincamos al 31, ¿ok? Dice el 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Qué estaba diciendo ahí Jeremías? Dicen que fue Jeremías que escribió Lamentaciones. Que estaba diciendo ahí que iba a recapacitar en su corazón, por lo tanto esperaré. Entonces me imagino que empezó a meditar y empezó en ese momento a recapacitar
tantas cosas que estaba experimentando, tantos momentos que estaba viviendo, todo lo que estaba pasando, pero después dice, por lo tanto esperaré. Vamos aquí al 24, saltamos. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jeremías, aparentemente, cuando tú lees Lamentaciones capítulo 3, estaba experimentando un tiempo de soledad y un tiempo muy aturdido, un tiempo muy incómodo y muy difícil para su vida, pero aún así tiene palabra de fortaleza en sus labios, que es lo que nos hace entender Dios a nosotros. Vamos a experimentar tiempos de soledad, vamos a experimentar tiempos difíciles, vamos a experimentar tiempos incómodos, tiempos que realmente no queramos pasar, pero son necesarios para que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Fíjate que él estaba recapacitando en su corazón y estaba esperando. Después dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, su alma, él estaba quietando su alma, él estaba haciendo que su alma se alineara a lo que era el espíritu, a lo que quería Dios en su vida. Por tanto, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dice el verso 25. Bueno es Jehová a los que él esperan, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En el verso 26, el 27 dice, bueno le es el hombre llevar el yugo desde su juventud. 27, 28, que se siente solo y calla, porque es Dios quien se lo impuso. Vamos ahora rapidito, vamos a leer aquí el 29. Pongo su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Vamos aquí en el 31. En el 31 dice lo siguiente, ya va que la computadora no me ayuda un poquito. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando tú lees este versículo, que es hermosísimo, todo este capítulo de estos versículos de Lamentaciones 3, estamos viendo y estamos leyendo la vida que estábamos en ese momento viviendo y experimentando Jeremías, momentos de soledad, de angustia, persecución, crítica, señalamiento, soledad. Por momentos se aquietaba, por momentos estaba en ese momento haciendo que su alma se aquietara, que esperara en Jehová, que tuviera la convicción y la esperanza en él, que a pesar de que muchas veces Dios permite no nada más la soledad, sino que nosotros sintamos por momentos que realmente experimentemos lo que es el sufrimiento, pero todo eso es parte de Dios, afligirnos voluntariamente para quebrar áreas en nuestra vida, y es algo que yo quiero resaltar. Muchas veces Dios nos aísla, muchas veces Dios nos quita a las personas, muchas veces Dios permite que seamos Él y nosotros solo, y donde las personas se olvidan, de las personas no responde, las personas, mira, yo viví en un momento como Jeremías, momentos tan difíciles que yo por momentos yo decía, de verdad, yo no sé, Señor, pero ya yo no sé a quién estoy sirviendo, porque literalmente yo sentí que la gente se olvidaba de mí, no me mandaba mensajes, no me escribía. Eso hace como 4 años atrás. Estaba empezando el evangelio y yo experimentaba esa soledad con tantas promesas, con tantas cosas que Dios me decía, visiones, sueños, revelaciones, y yo todo lo anotaba y veía y esto, lo otro, y yo decía, pero ¿cómo es que esto va a pasar si mi vida cada día va retrocediendo? ¿Cómo es que esto va a suceder si todo lo que Dios me dice va a lo contrario? Me veía predicando, me veía poniéndole las manos a las personas, me veía intercediendo, sacando demonios, me veía en los sueños, en las visiones, Dios entregándome dinero y yo sin comida, yo pasando, mira, de todo, veía tantas cosas a mi alrededor a nivel de espiritual que Dios me mostraba, visiones, revelaciones, a través de la palabra, promesas, que yo decía, pero ¿cómo es que esto puede suceder si mi vida cada día que te sirvo es peor? Entonces ahí literalmente Dios lo que estaba quebrando eran áreas
áreas que Él necesitaba quebrar en mi vida, sacar cosas que yo misma ni conocía ni sabía que estaban dentro de mí. Entonces, ¿qué quiero resaltar en esto? Que mientras que Dios va trabajando, va quitando, va alineando, va desarmando la vieja persona para crear esa nueva persona que Él quiere en ti, Él necesita que experimentes la aflicción, la tristeza, muchas veces el desprecio, el señalamiento que te aísla. Él mismo te saca de las personas, Él mismo te esconde, Él mismo te pone en lugares que las personas ni se recuerdan, pueden ser familiares, amistades, porque realmente está trabajando en tu vida. Y eso lo estaba experimentando Jeremías, pero aún así él resalta que él le hablaba a su alma estaba en ese momento esperando, alineándose a lo que Dios tenía para él. Me gusta porque dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, a lo que él espera, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y esto me gusta porque cuántas veces estaremos esperando en silencio promesas, cosas, y tú dices, pero esto nada más lo sé yo y la persona que Dios le profetizó, pero es imposible, esto no se puede, yo no lo creo, yo no me lo imagino. Y muchas veces estamos como José. Mire, cuando ustedes se dan cuenta y leemos la Biblia, podemos experimentar la vida de José, que el tiempo de estar con papá y sus hermanos era el tiempo que todavía él tenía que pasar muchos años fuera de casa, fuera de familia, fuera de pasar con su familia, de tener comunión con ellos, de hablar y conversar y todas esas cosas. Y Dios lo aisló. Dios aísla la vida de José en ese momento de todo para poder trabajarlo, para poder moldearlo, para poder capacitarlo, prepararlo, para después entregarle lo que teníamos, José. Ahí te das cuenta que realmente no es fácil llegar a ser y a poder tocar el propósito que por la cual cargamos cada uno. Pero una de las cosas que me llama la atención, que yo puedo ver aquí, es la manera que por un momento José se estaba como desesperando dentro de la cárcel. Y lo digo de esta manera por la expresión de las palabras de que él realmente le dice en ese momento al copero. Y dice la palabra en Génesis capítulo 40, verso 14 al 23. Por tanto, te acordarás de mí dentro de ti cuando tuvieres bien. Te ruego que hagas conmigo misericordia y que hagas mención de mí al faraón y me saque de esta casa, porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, también yo soñaba que veía 3 canastillos. Aquí cuando ellos le empiezan a demostrar el sueño que tuvieron. Blanco sobre mi cabeza, en el canastillo más alto había de todas las viandas del faraón o obras de panadero, y que las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José, dijo, esta es su declaración. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará el faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Y el verso 20 dice, y fue al tercer día del nacimiento de Faraón e hizo banquete de todos sus siervos y alzó la cabeza del príncipe de los maestresala y la cabeza del príncipe de los panaderos entre sus siervos e hizo volver a su oficio al príncipe de los maestresala y dio el vaso en mano del faraón y más hizo colgar al príncipe de los panaderos como lo había declarado José. Y el príncipe de los maestresala no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Te das cuenta que el maestresala o el copero, como bien se le puede decir lo mismo, nos resalta la Biblia que se olvida de José. Y ahí es cuando yo digo, no fue realmente
este hombre que se quiso olvidar de José. Fue el mismo Dios que no permitió que se acordara, porque no era el tiempo de José salir de la cárcel. No era el tiempo de José en ese momento de llegar a la gobernación que tenía, de la posición, del propósito que cargaba. No era el momento, no era el tiempo. Hay tiempo y hay momentos que Dios va a permitir que las personas se olviden de ti, que las personas no te tomen en cuenta, que las personas aparentemente no hagan lo que por un momento le pediste, que es como que si realmente no existieras para las personas. Y eso lo permite Dios porque realmente permite en ese momento de tu vida la soledad, donde quedas tú y Él, donde todavía no es el tiempo de exhibirte, de ayudarte, de entregarte ese milagro, de lo que estás esperando, todavía no darte esa justicia, de todavía no darte la ayuda, de no extenderte ese milagro, esa bendición que estás esperando. Por eso necesitamos entender los tiempos. Y algo que yo siempre les predico, lo hago entender los tiempos, porque sin alguien nosotros podemos ver quién caminó en los tiempos y quién pudo entender sus tiempos fue Jesús. Todo lo que hacía lo hacía bajo la voluntad del Padre y entendía por qué cada cosa, a dónde iba, por qué iba y por qué pasaban las cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque muchas veces nos pasa como José, nos desesperamos, nos angustiamos, tenemos promesas, tenemos cosas grandes de parte de Dios, estamos esperando de parte de Dios, pero resulta que a la hora de nosotros estar esperando con alegría, con gozo, con paz, con tranquilidad, con seguridad, estamos desesperados de salir del lugar, del sitio, de lo que Dios viene haciendo con nosotros, que está tratando y que está en ese momento procesándonos. Vemos que en ese momento no se acuerdan de José, se acuerdan en el momento específico, se acuerdan en el momento indicado, se acuerdan en el momento donde realmente ya era el tiempo de salir. Aparentemente yo me imagino que José diría, este hombre es bien mal agradecido. Después que le di el sueño y la interpretación, después que le interpreté el sueño, porque no le dio el sueño, quien se lo dio fue Dios. Después que le interpreté el sueño, después que se benefició de mí, después que le di lo que le tenía que dar, ahora se desaparece y no me dice nada. Es la parte donde Dios quiere hacerte entender. Muchas veces agarramos lucha con personas porque realmente estamos viviendo proceso y estamos viviendo tiempos difíciles. Y eso fue algo que Dios me hizo entender a mí. Por ejemplo, nos frustramos porque fulano recibe, porque fulano ya tiene el matrimonio, porque fulano ya recibió esto. Si José en ese momento vio que este hombre salió primero que él, vio la bendición primero que él, pudo ver en ese momento las cosas grandes que Dios pudo recompensar al copero en ese momento a través del sueño, porque hubo alguien que se lo interpretó y se cumplió. Si hubiese frustrado a decir o a empezar a hablar y decir, mira, pero es que este hombre es un mal agradecido, yo le interpreté el sueño, salió porque realmente se cumplió, mira todo lo que yo le dije y mira, ni siquiera pasaron los días, pasaron los meses, pasó el año y este hombre todavía, y qué pasó, y qué esto, y eso nos puede pasar a nosotros si somos inmaduros. Eso nos puede pasar a nosotros si somos inmaduros, porque realmente no estamos entendiendo que no es el tiempo de Dios entregarnos todavía la broma, y en lugar de entender que Dios está trabajando con nosotros en esa estación, nos estamos frustrando y la estamos agarrando con alguien que no tiene nada que ver en tu propósito, en tu proceso, en lo que Dios está haciendo contigo a nivel personal, a nivel individual. Entonces no puedes frustrarte o molestarte porque fulana o fulano no están contigo por lo que tú estás viviendo, o porque tú todavía no estás recibiendo lo que fulana y fulano sí están recibiendo. Porque cuidado con la envidia, ahí puede entrar no nada más la frustración, sino la envidia, también la murmuración, la queja. Levántate a aceptar tu proceso. Levántate a esperar con calma. Levántate a decir, como aunque me mataren, yo esperaré por él, porque me habló, porque me dijo, porque me lo prometió, porque está conmigo y porque él me dio una palabra. Vemos aquí que se olvidaron de José, no le dijeron nada, no lo buscaron por el tiempo que era que Dios estaba trabajando a nivel individual con él.
Si tú empiezas a ver el milagro de otro y no ves lo que Dios está haciendo contigo, te vas a amargar como Noemí y te vas a frustrar y vas a empezar a hablar disparates que no tienes que hablar, porque realmente te das cuenta que todo tiene su tiempo debajo de la tierra. Y Dios mandó a sacar a José de la cárcel cuando ya Dios vio que ya estaba preparado. Me imagino que ya estaba más maduro, me imagino que ya estaba en ese momento preparado su corazón. Ya este hombre había entendido que por qué no fue en el tiempo que él deseó, que le dijo al copero, sino cuando Dios permitió el sueño de el faraón. Cuando te das cuenta que si era de parte de Dios, porque es que el sueño venía de parte de Dios para faraón, y quien tenía la respuesta de ese sueño era José. Entonces sí era el tiempo específico y necesario de que José saliera en ese momento, porque el sueño venía de Dios y quien tenía la llave de ese sueño era José. Y es por eso que nosotros no podemos correr, no podemos apresurarnos las cosas. Ayer yo subí al Ávila y yo decía, Señor, ¿de qué sirve que las personas empiecen a correr, a agarrar algo que tú todavía no quieres que agarren? Porque imagínate que empiece a correr yo, a correr y a correr y a agarrar algo que tú no quieres que yo agarre y te deje botado. Entonces hay personas que quieren correr y dejar a Jesús botado, pero no les importa encontrar de agarrar y recibir lo que ellos quieren. Si Dios te dijo que te iba a dar un buen matrimonio, si Dios te dijo que te iba a dar una buena familia, si Dios te dijo que te iba a dar un empleo, si Dios te dijo que te iba a traer la justicia, si Dios te dijo que te iba a entregar un milagro, si Dios te dijo que te iba a entregar una restauración de un familiar, si Dios te dijo y te habló y estás esperando, por eso el tema es, ¿en qué estás esperando? Si estás esperando en algo, pues espera, porque Dios sabe el tiempo, la hora y el momento. Deja el desespero, te dice Dios. Deja de estar insinuándole a coperos para que te saquen, para que te vean, para que te exhiban, para que te agarren, para que te ayuden. No. Mira, yo aprendí algo por medio de una profeta. Yo recuerdo que en el tiempo que yo no tenía, que estaba en ese tiempo que les estoy resaltando que, mira, mi vida estaba totalmente, fuertemente por proceso, en el desierto, en la totalidad. Y yo recuerdo que a mí nadie me daba ni una monedita y a veces me provocaba galleta, porque yo soy dulcera, me provocaba galleta, me provocaba Oreo, me provocaba esto. Y yo recuerdo que yo revisaba, abría la cuenta para ver si tenía algo guardado, porque yo era muy ahorrativa, ahorraba mucho, pero llegó un momento donde yo quedé sin nada, porque todo lo invertí para el reino, porque Dios, hice muchas cosas de parte de Dios que no tengo por qué decirla, y recuerdo que yo quedé sin plata, mira, quedé sin nada, yo siempre trabajaba para tener mis buenas colonias, mis buenas ropitas, mis buenas cosas, me gustan mis cosas buenas. Y bueno, nada, todo ese tiempo se terminó, se culminó porque me metieron en el horno de fuego para procesarme y sacar ego, altivez, arrogancia, todas esas cosas. Y yo recuerdo que lo mejor que a mí me pudo pasar en ese momento era que nadie me llegara con plata. Y que cuando me llegaran con el plato de comida necesario. Y yo recuerdo que esa profeta dijo, lo mejor que te puede pasar a ti es que nadie te dé plata, porque cuando te dan plata o te dan dinero o te lleguen con algo que Dios no quiere que te entreguen en ese momento, te están dañando el proceso, te están dañando el desierto, te están dañando lo que Dios está construyendo, porque se va la ansiedad, se va el amor al dinero, se va el amor a la vanidad, todas esas cosas te las quiebran. Entonces cuando realmente te meten en el horno de fuego, te meten en el momento difícil, que nadie te extiende la mano, que nadie te da una monedita, que nadie te da un plato de comida, sino en el momento específico de Dios para que comas y te alimentes, como a Elías, que le llegaba el cuervo. Te das cuenta que Elías le recibe nada más la comida, recibe nada más el alimento, pero no le dan ropa, no le dan en ese momento dinero, no le dan en una casa, no le dan una estabilidad, porque el tiempo de Elías de comer la comida en ese momento era en el desierto y ya. Y así hay momentos donde Dios te mete en el desierto que no quiere que nadie te ayude, y Él mismo permite que las personas se olviden, que las personas no te den, que las personas no te ayuden, y es como que, Dios mío, pero fulana de tal
sabe que yo estoy viviendo esto. Sí, fulana de tal puede saberlo, pero si yo no le doy orden, yo no voy a dejar, porque soy yo el que te estoy procesando, soy yo el que te estoy trabajando, soy yo que te estoy quitando la avaricia, el amor al dinero, el amor, el afán a las cosas, a lo material. Y cuando Dios te está quebrando, Él no permite que nadie llegue, no permite que nadie te dé. Y si alguien llega por sobrepasar a Dios, te está dañando lo que Dios está haciendo. Y eso lo entendí yo. Cuando yo entendí eso, cuando la profeta me dijo eso, yo dije literalmente lo mejor que yo puedo hacer ahí es aguantar. Es aguantar las ganas de querer comerme un helado, es las ganas de comerme una galleta, es las ganas de aguantar las veces que veo y salía por la calle con hambre en ayuno porque tenía que hacer ayuno, o lo hacía. Y querer meterme en un restaurante, era las ganas de todo, porque ahí es cuando te dan más ganas de comer, de salir, de querer divertirte, de estar en comunión con familia. Es donde más soledad sientes, es donde más te están quebrando, porque necesitan quebrarte como Jacob, el muslo, para que salgas como un Israel. Lo que pasa es que hay gente que quiere el milagro rápido porque no saben esperar, y nosotros, si no nos sentamos a esperar como Job y a esperar como muchas personas, nosotros no vamos a poder ver cosas grandes de parte de Dios. Lo que me llamaba la atención mientras que escribía este mensaje, el Señor me decía, qué paciencia tuvo Jairo, o qué paciencia, mejor dicho, le tuvo Jairo a Jesús, porque realmente, acuérdate que estamos hablando de una persona posicionada, una persona que no era cualquier persona, tenía posición. Jairo podía correr a un buen lugar donde le podían atender a su hija. Jairo podía solucionar aparentemente con dinero. Jairo podía hacer muchas cosas, pero Jairo no lo hizo porque Jairo esperó en Jesús. Y cuando tú ves que Jairo espera en Jesús, vinieron muchas cosas que él pudo haber en un momento frustrarse porque su hija estaba grave, pero él vio primero el milagro de la mujer del flujo de sangre. Entonces Jesús lo que estaba procesando era a Jairo para que esperara, para que aguantara y viera su milagro. Y muchas veces nos va a pasar como José y como Jairo. Esperar nosotros de ver nuestro milagro, pero antes de ver nuestro milagro tenemos que ver el milagro de otro. Y cuando tú le demuestres a Dios que viendo el milagro de otro te alegras, te sientes contenta, te sientes alegre, tú le estás demostrando a Dios que realmente en tu corazón está bien. Pero cuando tú ves el milagro de otro y ves lo que Dios está haciendo en otro primero que tú, y te sientes frustrada, te sientes murmurando y empiezas a amargarte y empiezas en ese momento a ser renuente delante de la presencia de Dios, le estás demostrando a Dios envidia y le estás demostrando a Dios que todavía no estás nada preparada para recibir lo tuyo. Dice la palabra de Dios que mientras iban a la casa de Jairo se encuentran con una mujer de flujo de sangre. Esta mujer fue la que tocó el manto, inmediatamente fue sanada. Y mientras ella fue sanada, Jairo tuvo que ver la sanación de ella. Sí, podemos decir, Jairo ahí pudo tener más fe, sí, pero vemos aquí que tuvo que esperar. Aparte de eso, mientras están allí en esa conversación Jesús y la mujer de flujo de sangre, que él no sabía quién era la mujer que había tocado, ella llega y le dice, fui yo la que te toqué. Llega un hombre siempre a traer una persona mala noticia, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que mientras tú esperas siempre va a venir una persona a darte una mala noticia de lo que tú estás esperando. Aparentemente está empeorando lo que tú estás esperando. Y le dicen, no molestes más al maestro porque ya se murió. Aparentemente ya era para Jairo decir, me resigno, ¿para qué esperar? ¿Para qué? Si realmente este hombre ni me ayudó primero a lo otro, no, pero él escuchó al maestro, él escuchó a Jesús. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas. Cuando tú estás esperando lo que yo te voy a entregar o lo que yo voy a hacer contigo, y lo que yo quiero que tú entiendas que yo te voy a entregar porque te lo prometí, van a empeorar las cosas, vas a ver las cosas patas arriba, vas a ver las cosas al revés, vas a ver las cosas como que realmente no va a suceder. Van a llegar esas voces a cambiarte la atmósfera, van a llegar esas voces negativas, van a llegar esas personas a decir, eso es mentira, es imposible, mira, esta persona está haciendo esto, está haciendo lo otro, pero mira, ve, Dios te dijo, Dios te habló, Dios te esto, Dios te lo otro, pero
¿Dónde? Porque esto está pasando lo contrario, pero no importa, porque tú tienes una palabra, porque tú estás con el maestro. Mientras que Jairo estaba con el maestro, estaba seguro de que su milagro iba a llegar, no nada más en su hija, sino en su casa, y todos sus vecinos, todo su entorno tenía que ver lo que Jesús iba a hacer en su vida. Eso está en Lucas 8, capítulo 40. Pero vamos a leer aquí. Estaba en el verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él le mandó que le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Cuando te das cuenta aquí vemos el milagro y vemos todo lo que realmente estas personas que estaban llorando, estaban en ese momento apostando que era mentira, se burlaban de Jesús. Vemos lo negativo, la falta de fe de todas estas personas, pero por encima de todos los obstáculos, de las voces y de todo lo que tuvo que esperar, Jairo en ese momento pudo ver el poder de Jesús en su casa, en su hija, el milagro más grande, una niña que realmente en ese momento le demostró a las personas que lo que era imposible para lo humano era posible para Jesús. Y yo quiero que el día tú de hoy entiendas esta parte. Te van a poner a esperar para que todas las personas que estén en tu alrededor puedan ver y puedan entender el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre lo que estés esperando. Pero el día de hoy lo que necesito es que tengas paciencia, porque si hay alguien que quiere las cosas rápido, que se mueva, que cuando uno le diga ya, muévete, ya Dios tiene que hacerlo. No, vas a tener que aquietar tu alma, vas a tener que aquietar tus emociones, vas a tener que aquietar tu cuerpo, todo, mira, lo que sea, para que esperes en lo que Dios está haciendo. Hay personas que no reciben los milagros, la sanidad inmediatamente, porque mientras que Dios le da el milagro o le das el milagro en su cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo, Dios está trabajando. Y no porque Dios haya mandado una enfermedad a ese cuerpo, sino que Dios está permitiendo esa enfermedad para trabajar el corazón de esa persona. Tú sabes cuántas personas Dios ahorita en el hospital no ha sanado pudiendo hacerlo o queriendo hacerlo, porque como padre no nos quiere ver sufriendo, sino que esos corazones todavía no están preparados porque son personas que tienen el corazón endurecido. Yo, por ejemplo, conozco un niño que sufre de diabetes, y cuando yo llegué aquí a Venezuela, yo le pregunté al Señor que por qué esta persona sufría de diabetes tan pequeño y por qué había sufrido tanto y que por qué Él lo estaba permitiendo y que por qué no lo sanaba completamente. Si a pesar de todo que había recibido parte de liberación en su cuerpo cuando yo había orado por él. Y el Señor me dijo estas palabras: lo que pasa es que yo estoy permitiendo eso para trabajar el corazón de sus padres que tienen el corazón endurecido. Y aparte de eso, el niño tiene el corazón sumamente endurecido. Mira su conducta, mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira lo que dice. Entonces yo estoy permitiendo eso. Es para trabajar el corazón, quebrantarlos y para quitar la dureza de sus corazones. Y ahí entendí que no es que Dios no quiera salvar o sanar. Retracto la palabra. No es que Dios no quiera salvar, porque Dios a todos nos quiere salvar, mejor dicho. No es que Dios no quiera sanar o darnos un milagro o ayudarnos o extendernos la mano. Es que muchas veces los procesos que experimentamos o que vivimos es donde Dios quiebra nuestro orgullo, la rabia, la ira, la murmuración, la queja, todas las cosas dañadas que guardamos en nuestro corazón. Y realmente Él permite eso para sacar y quebrar y limpiar y poner un corazón
como a Él le agrada. Ahorita mismo hay personas procesadas de diferentes maneras, unos al área matrimonial, otros con sus hijos, otros con una enfermedad, otros por una escasez, otro por una deuda, otro, mira, cada quien tiene un proceso. Pero hay personas que en lugar de agarrar el proceso y decir, yo sé por qué yo estoy experimentando esto. Dani, porque yo estoy viviendo una escasez muy fuerte y estoy experimentando ahorita una escasez económica muy fuerte. Y tú no te imaginas cuánto. A veces no tengo ni siquiera para comprarme nada. ¿No será que cuando tenías dinero eras altiva, eras arrogante? ¿No será que cuando tenías malgastaba? ¿No será que cuando tenías plata realmente no eras una persona humilde? Y ahora Dios quiere transformar tu corazón para que cuando te dé no tengas amor al dinero, no seas avariciosa, no seas vanidosa, no seas una persona altiva, que cuando tengas no te cueste dar. ¿No será que tenías tanto amor al dinero que veías la necesidad de otro y no le extendías la mano a nadie? Porque eso solamente era para ti, para los tuyos. Cuando nosotros pasamos y experimentamos un momento difícil, pregúntale a Dios más bien, de lugar de decirle, sácame, dile, ¿qué tanto es lo que quieres que yo aguante en este proceso para yo aprender? Eso yo lo aprendí. Yo no le digo a Dios, sácame. Yo le digo, sé que me duele, sé que no soporto, me duele, pero yo necesito saber que debo de aprender, que debo de ser enseñada, que debo de aguantar en este proceso. Para entender que cuando yo salga como el oro fino, preparada, para yo realmente decir, sabes que no voy a repetir pruebas porque realmente yo aprendí la lección. Yo era un tipo de persona que yo con la comida era un tipo de persona, yo no como eso, yo no como lo otro. Y mi proceso más fuerte fue en la área de la comida. Fue en la área de la comida. Y fue donde Dios me quebró como a Jacob. Me dio durísimo. Al punto que al día de hoy, mira, yo veo arroz con mantequilla y yo digo, gracias, Señor. Gracias porque esto es lo que tú estás dando. Muchos lo desearan, pero yo lo tengo. Y así como me como el arroz solo, me puedo comer un buen plato de comida que el Señor me da con ensalada, con pollo o en un restaurante. Gracias, mi Dios, porque para mí es un privilegio lo que me estás dando. Pero me quebraron para tener esa humildad y esa oración que salga de mi corazón. ¿Por qué? Porque fui muy altiva, fui muy arrogante, porque fui una persona que realmente despreciaba los platos de comida que Dios me daba. No me importaba botarla, no me importaba que se dañara en la nevera. Y muchas personas hoy dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿No será que te están quebrando? ¿No será que te están haciendo reflexionar? Como dice Jeremías, recapacitando, pasando el rollo de unos años atrás, cómo tus hijas o tus hijos botaban la comida, cómo realmente cuando ibas a un restaurante, eras altiva, eras arrogante, no te importaba. Si te llevaban para acá, te quejabas. Si te llevaban para acá, no me gusta. Necesitan quebrarte, necesitan sacar la moldura de la esencia de Cristo para que puedas recibir, para que puedas tener lo que Él tiene para ti. Si hay algo que yo siempre digo a Dios, prepara mi corazón antes que me dé esto. Prepara mi corazón antes que me llegue no sé qué, porque yo sé que si a mí me llega algo y mi corazón no está preparado, voy a dañar lo que Dios me entregó. Voy a dañar lo que Dios me está dando. Y hoy necesitamos esperar, porque en la espera te quiebran, en la espera te preparan, en la espera te moldean, en la espera te empiezan a sacar todo lo malo para que entre lo bueno. Salmo 42, verso 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué estaba diciendo aquí David? Le está diciendo a su alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué quieres llorar? ¿Por qué quieres sentirte mal? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Porque hay que esperar en Dios. Porque le vamos a alabar en lugar de quejarnos, porque vamos a alabarle en lugar de llorar, en lugar de lamentarnos, en lugar de murmurar, en lugar de quejarnos, vamos a alabarle. Ayer yo le dije a Dios en el hábil y yo decía, Señor,
si nosotros llegáramos a la perfección de la comunión de tu presencia, nosotros no tenemos que venir todos los días a tu presencia a gritarte y a decirte lo que necesitamos o lo que pasamos, porque eso ya tú lo sabes. Si nosotros entendiéramos lo grandísimo de lo que es adorarte y contemplarte y venir a tu presencia, en millones de voces te pido que la mía sea adorarte. ¿Sabes cuántos hijos y hijas van a la presencia de Dios? Señor, ayuda. Señor, mira lo que te pasa. Padre. Y el otro por aquí llorando y el otro por aquí gritando y el otro, Señor, mira. Y tantas voces en el oído de Dios. Y yo digo, yo quiero ser una voz que te contemple. Yo quiero ser una voz que te exalte y te glorifique con un cántico, que mi necesidad no sea mi prioridad en mi comunión contigo, que lo que esté pasando no sea mi prioridad, sino que mi prioridad sea contemplar tu rostro, porque son muchas voces en tu oído todos los días quejándose, murmurando. Yo no quiero ser una más del montón. Ay, qué perfecta ella, no tiene problema. No, sino que cuando tú llegas a la madurez y a la comunión, una relación con la presencia del Espíritu Santo, ya tú entiendes que Él sabe lo que estás pasando, pero te calmas tú y contemplas a Dios, porque esa quejadera y esa lloradera todo el tiempo delante de la presencia de Dios, lo que hace es más alterarte. Pero cuando tú vas a su presencia a cantarle, a adorarle, vengo delante de ti, quiero, Señor, sentirte, quiero contemplar, me quiero olvidar de mí misma, de mi propia voz, de lo que yo necesito, quiero ser una contigo. Literalmente tu oración cambia y tocas el corazón del Padre. Y no quiero decir que los que estén gritando, que estén quejándose, que estén llorando, porque un día yo estuve en esa posición, Dios no los escucha, sí, pero yo lo que quiero es que aprendamos a contemplarlo. Que no seamos una voz más del montón, de queja, de pedir, no, sino, Señor, yo me voy a olvidar de lo que yo estoy viviendo. Cuando yo voy al monte a orar con la comunión y ser una con el Espíritu Santo, yo apago el teléfono. Porque a veces son tantos los mensajes que me escriben, estoy pasando esto, la otra me dice, estoy viviendo esto, el otro me dice, yo estoy pasando por esto, el otro esto, me cargan. Y yo digo, Señor, humanamente me cargo. Y para eso estamos, para ayudarnos y para extenderle la mano a otra persona, pero apago el teléfono porque llega un momento que a veces uno también está pasando por momentos difíciles que no se lo cuenta a nadie. Y más los problemas que vienen otras personas a escuchar un consejo tuyo, todo eso se vuelve una carga. Entonces me olvido de los míos, me olvido de los demás, apago teléfono y empiezo a cantarlo. Y literalmente te voy a decir algo, yo bajo renovada. Yo bajo transformada, yo bajo tranquila, con paz, yo bajo de ese monte, yo digo, Señor, gracias. Y te lo digo con el corazón en la mano, o sea, bajo renovada. Eso sí, al momento cuando estoy recibiendo los mensajes, más lo que yo estoy viviendo, más lo que estoy pasando, me siento, mira, cargada, pero eso se lo dejo en manos de Dios y le digo, ¿sabes qué? Aquí venimos. Hay momentos donde guardo tanto silencio y empiezo a escuchar su naturaleza, los árboles, cómo realmente empiezan a soplar y adorar a Dios, porque dice Job que cuando los árboles se mueven, adoran a Dios. Y empieza a soplar ese silbido de ese soplo de viento. Y eso me llena saber que Dios está ahí en ese lugar conmigo. Empiezo a cantarle, empiezo a adorarle. Y me olvido de la humanidad, me olvido hasta de mí misma. Y es lo que quiero hacerte entender. Hay momentos donde tienes que apagar el teléfono, quitar distracción, apagar las redes sociales, las voces familiares, las voces de amistades, olvidarte de todo el mundo y buscar un lugar donde puedas contemplarlo y donde puedas aquietar tu alma y puedas sentir solamente la comunión uno con Él. Y eso te dará fuerza, fortaleza, esperanza, convicción, resistencia de seguir esperando por encima de lo que realmente dicen, pasa y está sucediendo. Y la semana pasada fue una semana muy fuerte donde la gente se levantó un falso testimonio para mi vida y fue muy difícil. No se lo conté a nadie, lo viví sola con Dios, calladito. Y fue un proceso muy difícil. Aparte de ese proceso que estaba viviendo,
se levantaban personas a llegarme a decirme y a hablarme, y eran voces del enemigo. Y ahí agarré y dije, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de esto. Esto no me puede robar la paz. Me voy a la presencia. Y bajé con gozo, con alegría, regocijo. Pasó el proceso. ¿Y qué puedo decirte? Que lo único que me ha sostenido a esperar por Dios y la justicia de Dios, ¿sabes qué es? Es su comunión, es su relación, es ser una con Él, el estar cerquita de Él, donde el afán, el agobio, la desesperación no me puede aturdir, sino que yo tengo que aplastar todo eso para sostenerme de su presencia. Vamos a terminar el Salmo 119, verso 147. Dice la palabra de Dios: muy temprano me levanté para pedirte que me ayudes, pues confío en tu palabra. ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? Pues sigue esperando, sigue confiando en esas promesas de esas palabras. Aquí dice: clamo a ti antes que amanezca, y me quedo esperando tu respuesta. En otra traducción dice aquí: me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. A veces queremos que Dios realmente nos responda así ya, y que diga ya, y que yo quiero ya. Por ejemplo, me pasó ayer, me estaban pidiendo una respuesta de algo y yo le dije: Dios, fulana de tal me dijo que le dieras una respuesta, es como una llamada de emergencia, pero no me voy a afanar. No me voy a afanar y te lo entrego a tus manos. Cuando tú me digas, yo daré la palabra. ¿Y sabes qué pasó? Me puse a contemplarlo, me puse a terminar mi ayuno, a leer la palabra, después me guardé silencio, a respirar su presencia sobre mí, sentirlo en el silencio, esperé y cuando abrí la palabra llegó la respuesta. Porque no me afané, porque no le dije, muévete Señora, apúrate, ya, no. Esperé en silencio. Hay que aprender a esperar. Hay que aprender a bajarle las emociones, porque las emociones son muy peligrosas cuando estás esperando en Dios. Las emociones te llevan a desesperarte. Las emociones te llevan literalmente a angustiarte, a afanarte. Aparentemente los otros están más adelantados que tú, pero tú no estás viendo nada. Eso no importa. Eso no importa, porque si muchos están como la mujer flujo de sangre, recibiendo primero que tú, o muchos pueden estar como el copero, recibiendo primero que tú, pero vemos que Dios llegó en la vida de Jairo, llegó en la vida de José, y llegó en la vida de muchas personas que realmente pudieron ver su milagro. Y tú verás lo que Dios va a hacer y lo que Dios te prometió, pero espera en Dios. Así que necesito que esta palabra la agarre todo aquel que esté esperando en la presencia de Dios y aprenda a tener una comunión con la presencia del Espíritu Santo, a ser uno con Él para que pueda resistir y aguantar y perseverar en el tiempo de Dios. Bendiciones.